No iba con el carácter de Alcibíades el preocuparse de principios políticos, como tampoco le importaba pertenecer a un partido o a otro, solo deseaba satisfacer su ambición. Por fin resolvió dárselas de demócrata y convertirse en el primer hombre de Grecia, cosa que difícilmente conseguiría antes de que Atenas impusiera su hegemonía a todo el mundo griego. Un conflicto surgido entre varias ciudades de Sicilia ofreció a Atenas la ocasión de imponer su autoridad. Algunas urbes le pidieron ayuda contra Siracusa, que quería dominar toda la isla. El dominio de esta representaba un peligro para Atenas, ya que Siracusa era una colonia doria y cualquier incremento de su poderío significaría una ventaja para Esparta. Alcibíades concibió un plan de invasión de la isla. Parece incluso que pensó convertirla en base de operaciones de los griegos contra sus antiguos enemigos, los cartagineses. De esta forma, y dirigidos por Atenas, se unirían todos los griegos del mundo en un solo estado, dueño del Mediterráneo. Pocos atenienses imaginaban lo grande que era Sicilia y lo densamente poblada que estaba, y así Alcibíades logró con facilidad que la asamblea del pueblo aprobara sus proyectos y le confiriera el mando. Adivinos y augures anunciaban el favor de los dioses, ricos y pobres, jóvenes y ancianos acariciaban ilusiones insensatas. Todos los hombres de edad militar querían tomar parte de la empresa y conseguir rico botín. Ya habían olvidado la miseria de los últimos años de guerra y aún la peste. En la primavera del 415 la flota estaba dispuesta para zarpar, pero surgió un acontecimiento que tendría graves consecuencias. Una mañana, todas las columnas de Hermes aparecieron mutiladas. Se trataba de unos pilares de piedra con la cabeza de Hermes, barbudo, dispuestas en las calles y plazas, delante de templos y casas. La confusión y el pánico se apoderaron del pueblo ante semejante sacrilegio. Los griegos querían que los dioses fueran venerados, pues de ello dependía su prosperidad y su propia existencia. Cierto que a veces los jóvenes se desmadraban tras una noche de orgía y deterioraban alguna imagen, pero una profanación semejante sobrepasaba todos los límites. Alguien tuvo que organizarlo y llevarlo a cabo con pleno conocimiento de causa. Se había ofendido al dios del comercio y de los viajes, al protector de todas las rutas que salían de Atenas o confluían hacia ella. Un sacrilegio contra las estatuas de Hermes era el peor presagio en el momento de lanzarse a una expedición hacia Sicilia. Se trataba sin duda de una conspiración contra la misma y contra la libertad del pueblo ateniense. La Asamblea Popular prometió de inmediato una crecida recompensa a quien entregara a los culpables y constituyó una comisión investigadora. Aunque no había pruebas convincentes de ello, las sospechas recayeron sobre Alcibíades, quien poco antes, en un festín, habíase burlado de los dioses. Lo negó, desde luego, y se declaró dispuesto a someterse en el acto a una investigación judicial. Si soy culpable, dadme muerte antes de enviarme lejos, al frente de un ejército tan poderoso, sin haberme librado de esta acusación. Pero sus adversarios, que temían su popularidad y su ascendiente entre los atenienses, preferían que partiera lo antes posible. Su ausencia les permitiría reunir cargos contra él y perderle ante la opinión pública. Acordaron aplazar las pesquisas hasta el retorno de la expedición. La imponente flota, 134 navíos y 32.000 hombres, levó anclas rumbo a Sicilia. Jamás una sola ciudad helena había emprendido una expedición tan importante y mejor equipada hacia destino tan lejano. En Sicilia todo el mundo comprendió que una flota de aquella importancia y transportando todo un ejército de tierra no venía solo a ofrecer ayuda. Los salvadores, por tanto, fueron acogidos sin entusiasmo. Ante todo debían someter a Siracusa, pero antes de que la flota pudiera iniciar la menor operación, Alcibíades fue llamado a Atenas para responder de una acusación de sacrilegio. Alcibíades fingió obedecer y volvió en su mismo barco, pero desembarcó en un lugar de la costa meridional de Italia, precisamente donde antaño estuvo Sibaris, y desapareció, dejando que el navío volviera sin él a Atenas. El fugitivo fue condenado a muerte en rebeldía y se le confiscaron los bienes. Cuando conoció el veredicto, replicó: «Voy a demostrar a los atenienses que aún estoy con vida». Huyó a Esparta y se puso al servicio del enemigo tradicional. No tuvo escrúpulos en revelar a los espartanos los puntos flacos de su país. Alcibíades, el niño mimado de Atenas, se convertía en traidor a la patria. En Esparta dio pruebas de su capacidad de adaptación. El antiguo libertino y hombre de placeres refinados llegó a ser un espartano duro y sobrio que comía la sopa negra sin pestañear. Destituido Alcibíades de sus funciones, los atenienses sufrieron una serie de reveses en Sicilia y otras partes. Siguiendo el consejo de aquel, los espartanos lanzaron dos fuertes ataques contra las posiciones atenienses. Primero enviaron a su excelente general Gilipo y algunos navíos en ayuda de Siracusa,
Después infligieron a los atenienses un golpe más sensible. En réplica de su ofensiva al litoral de la Caonia, los espartanos acamparon en un punto estratégico del norte del Ática, indicado por Alcibíades, impidiendo en parte el suministro a los atenienses y que las tribus aliadas llegaran a Atenas. Por último, los atenienses tuvieron que abandonar las minas de plata del Ática, cuyo recurso contribuía en gran medida a sufragar los gastos de la guerra. Las consecuencias de ello se dejaron sentir muy pronto en forma de una peligrosa crisis económica y financiera. A partir de entonces la desgracia pareció cebarse en todas las empresas atenienses. Sus tropas fueron derrotadas en Sicilia y la flota, bloqueada en el puerto de Siracusa, agotóse al pretender romper el cerco. La catástrofe parecía inevitable. El ejército ateniense se retiró a las regiones desérticas de la isla y luego hacia el sur, confiando en reencontrar un estado amigo. Retirada lastimosa la de estos hombres otrora convencidos de su invencibilidad. Las quejas de los enfermos y heridos encogían el ánimo, y los demás hambrientos y muertos de sed eran acosados por el enemigo. Pronto el ejército perdió la moral y rindió las armas. Los supervivientes del soberbio ejército fueron encerrados durante 70 días en las canteras de Siracusa, padeciendo hambre y sed en medio de una suciedad y miseria indescriptibles. Muchos perecieron, otros fueron vendidos como esclavos, pocos regresaron a sus hogares. Los jefes fueron asesinados por los siracusanos. Giripo, que quería exhibirlos en Esparta, en vano trató de salvarles la vida. Así, la expedición a Sicilia terminó con una auténtica catástrofe, 413 a.C. Atenas y sus aliados habían perdido más de 100 navíos y 30.000 hombres. Las arcas del Estado estaban vacías y agotadas todas las fuentes de recursos. Perdida la reputación de invencible que ganara en Salamina, la supremacía naval de Atenas recibió un golpe decisivo. Los sueños de dominio mundial que los atenienses habían acariciado durante algún tiempo se desvanecieron. En adelante ya no se trataba de extender la autoridad de Atenas, sino de salvar su existencia. El enemigo se asentaba sólidamente en el corazón del Ática y dominaba las rutas que conducían a la capital a la vez que saqueaba e incendiaba los campos. La inseguridad que reinaba en el Ática y la carencia de víveres llevaba a multitudes de refugiados hacia la ciudad, cada vez más numerosos. Allí los hombres en edad militar montaban guardia sobre las murallas día tras día y año tras año, movilización perjudicial para la producción y la economía. Al mismo tiempo, los atenienses veían disminuir su comercio de ultramar y empezaban a escasear los productos de primera necesidad. La guerra de Jonia. La derrota de Sicilia dejóse sentir hasta en Asia Menor. Por culpa de los atenienses, el rey de reyes ya no se sentía obligado por la paz del 448. Aquellos la habían violado al pretender la conquista mundial y apoyar a un sátrapa sublevado. Cuando Darío II supo la derrota de los atenienses en Sicilia, ordenó a los sátrapas de las regiones occidentales del Asia Menor que exigieran otra vez tributo a las ciudades jónicas. Para mantenerlos a raya, los sátrapas entablaron negociaciones con los espartanos. La Liga del Peloponeso acababa de agotar una flota poderosa y tratándose de perjudicar a los atenienses, los espartanos no tuvieron escrúpulos en sacrificar a sus compatriotas de Jonia. Aconsejados por Alcibíades, pusieron sus navíos de guerra a disposición de los persas a cambio de dinero en efectivo. Atenas tendría que sostener una guerra en 3 frentes y combatir junto a sus enemigos como a sus amigos decepcionados, aunque se dé a este conflicto el nombre de jónico. De hecho, se trataba de una tercera guerra del Peloponeso, cuyo centro de gravedad se había desplazado al Asia Menor. Los atenienses hicieron frente a esta nueva coalición con un valor admirable, mientras que la desunión cundió muy pronto en el campo adversario. Los espartanos tuvieron conflictos con Alcibíades, que se atrajo desde luego muchas enemistades. Su enemigo más encarnizado era el rey Agis, a cuya esposa había seducido. Alcibíades, cuando aquel se había encontrado en la guerra, y además se jactaba de ello. No le había movido la belleza de la reina, decía, sino el deseo de ver reinar en Esparta a un bastardo suyo. Decididos los espartanos a matar a huésped tan embarazoso, Alcibíades sospechó o supo lo que se tramaba y se refugió en Sardes, junto al sátrapa Tisafernes. En rápido viaje, el sobrio espartano se transformó en un suntuoso oriental. Alcibíades dio muestras de trato exquisito, apareció como un hombre encantador y consiguió el favor del déspota. Luego se sirvió de él para preparar su reconciliación con los atenienses y vengarse de los espartanos. En Sardes, Alcibíades hizo cuanto pudo para salvar a Atenas y atraerse la amistad de sus compatriotas. Para convencer a Tisafernes revistió su política con disfraz oriental.
Recurrió a su irresistible elocuencia. Era perjudicial a los intereses persas, decía, acabar pronto la guerra. Era preferible y menos costoso dejar que los helenos se aniquilaran entre sí, ayudando alternativamente a unos y a otros. Por el momento, los espartanos eran los más fuertes, y así no debían ayudarles demasiado. El sátrapa escuchó los consejos de Alcibíades, redujo el sueldo a los marinos espartanos y lo repartió con irregularidad. Además dejó que la flota del Peloponeso se desmoralizara tras largos meses de inactividad. Las dotaciones perdieron el espíritu combativo, comenzaron a murmurar y el descontento se convirtió muy pronto en desconfianza hacia sus jefes y hacia Tisafernes. Los atenienses lograron así un alivio y un tiempo preciso para reorganizar sus fuerzas. Alcibíades, creyendo llegado el momento de dar una prueba mayor de su patriotismo, entró directamente en relación con los jefes de la flota ática y los prometió atraer a Tisafernes y al rey de reyes a la causa de Atenas si ésta anulaba su sentencia y le abría las fronteras. Alcibíades conservaba aún sus mágicas cualidades, además el momento estaba bien escogido. Por propia iniciativa los soldados lo proclamaron jefe. Bajo su mando, o gracias a sus intervenciones diplomáticas, la flota ática consiguió una victoria tras otra y obligó a los espartanos a pedir la paz. Pero el personaje más influyente entonces en Atenas era otro demagogo, tan inepto para la política y la estrategia como su predecesor, Cleón. Se llamaba Cleofón, fabricante no de cuero, sino de instrumentos musicales. Fue también tan necio y soberbio que rechazó condiciones de paz favorables a Atenas. Cleofón, como Cleón anteriormente, era un ardiente demócrata, odiaba a Esparta con toda su alma y suspiraba por su destrucción total. La masa popular se hallaba persuadida de que Atenas, con Alcibíades al frente de su ejército, podría llevar a cabo estas ambiciones. Al principio, la suerte de las armas pareció dar la razón a Cleofón y a los suyos. Alcibíades consiguió nuevas victorias y reconquistó territorios importantes. En 408 regresó a la ciudad que lo condenara 7 años antes. La población lo recibió en triunfo, llamándolo Salvador de la Patria. Olvidando todo el daño que había hecho al país, los atenienses lo nombraron comandante supremo de las fuerzas de mar y tierra y le confiaron la dirección del Estado. Ningún ateniense, a excepción de Pericles, había sido nunca investido de tan amplia autoridad. Alcibíades permaneció algunos meses en Atenas, gozando de las aclamaciones populares y su ilimitado poder. Pero durante este tiempo la situación cambió en el este. Los espartanos habían enviado una embajada a Susa para explicar al rey de reyes que toda victoria de Esparta redundaría a favor de los intereses persas y que, al contrario de Atenas, ellos reconocían gustosamente la dominación persa en Asia Menor. Los embajadores espartanos convencieron a Darío II. La caída de Atenas. Así planteada la situación, el resultado de la guerra era ya indudable. Los espartanos confiaron el mando de sus tropas al excelente estratego Lisandro. Además, su ambición no cedía en nada a la de su adversario. El afán de poder era la única pasión de Lisandro. Frío, astuto y ambicioso como su adversario, era el único político de categoría que había tenido Esparta. Todos los medios le parecían buenos para lograr los objetivos que se proponía, incluso la corrupción, el engaño, la opresión o el perjurio. Cuando la piel del león no es bastante grande, se puede añadir una piel de zorro, solía decir. Con ello aludía a Hércules, del que pretendía descender, y a la piel del león de Nemea. El duelo entre Alcibíades y Lisandro en Asia Menor fue el último acto de guerra y el más espectacular. Lisandro no cayó en el lazo que le tendía Alcibíades al ofrecerle una batalla naval. Trocada la política de Darío II, los espartanos disponían de sueldos tan elevados que podían permitirse el lujo de esperar y dejar que los atenienses agotaran sus reservas. Alcibíades se vio precisado en buscar fondos y suministros para sus tropas. Condujo, pues, parte de su flota a lo largo del litoral del Asia Menor para saquear las ciudades desertoras del campo ateniense y aprovechar el tiempo útilmente. Confió el resto de la flota a un subordinado, prohibiéndole luchar contra el enemigo cuando fuese éste superior en número. Pero el subalterno fue engañado por Lisandro, aceptó el combate y sufrió un descalabro en Notión. La sangre fría espartana había triunfado del nerviosismo ateniense.